Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. La bendición y la paz sean con todos los profetas y mensajeros, especialmente con Muhammad y su familia purificada. Siguiendo nuestro curso de doctrina islámica, hoy vamos a ver el tema de la unicidad y la idolatría o asociación a Dios. La unicidad o el tawhid en árabe, el considerar uno, el hacer uno a Dios, la unicidad, la concepción única o unificada del ser absoluto que es Dios, tiene varias partes, digamos así, para su comprensión. Se la divide en tawhid al-dhat, tawhid de la esencia de Dios. La esencia divina es una, como vamos a ver, tawhid al-sifat, que es los atributos, la unicidad en los atributos de Dios, en los nombres perfectos de Dios. El tawhid de el khaliqiyat, que se llama el monoteísmo en la creación, tawhid al-rububiyat, el monoteísmo en la administración de los asuntos. El tawhid en el eta'at o en la obediencia a Dios, tawhid de al-hakimiyat, la unicidad en el gobierno de Dios, el tawhid de al-hakimiyat, o digamos también se tiene una parte takwini o existencial y una parte que tiene que ver con las leyes de Dios. Y también, digamos, todas estas formas de tawhid o de unicidad hay que explicarlas. En primer lugar, la unicidad de la esencia divina. La unicidad de la esencia divina es tal por la razón de que Dios es absoluto, no puede tener partes. Si estas partes, digamos, si estuviera compuesto de partes, Dios es simple, es uno absoluto, no tiene partes. Si estuviera compuesto de partes, estas partes se necesitarían entre sí. Si todas estas partes fuesen absolutas, entonces tendríamos varias existencias absolutas, lo que es por definición imposible, porque no puede haber dos absolutos. Primero, obviamente, porque implica límites entre ambos. Segundo, porque implica diferencias entre ambos, y las diferencias hablarían de una composición de partes, y lo que está compuesto de partes se necesita y por lo tanto no es autosuficiente en forma absoluta. De modo que la unicidad de Dios es en su esencia una, y esta no es una cosa que hayan enseñado nada más que los profetas. Todos los profetas hablaron del tawhid, de la unicidad o del monoteísmo, sino que además los grandes filósofos de la humanidad han llegado a la conclusión de que necesariamente Dios y el ser absoluto, o el ser necesario, o el autosuficiente, es uno en su esencia y no puede ni estar dividido, y no puede sino ser eterno, absoluto, y no tener ningún tipo de límites. Esta es la primera cuestión. De ahí que, si consideramos la unicidad de la esencia de forma racional, y la razón nos conduce, el intelecto nos conduce a concebir la unicidad de Dios y la imposibilidad de la división en Dios, entonces el dualismo, el trinitarismo y la multiplicidad de dioses o la idolatría se cae por sí misma, de modo que es algo que está en contra de la razón o el intelecto. El suponer que la unicidad absoluta de Dios, del ser creador, ya habíamos visto al principio que el ser se divide en posible o necesitado o efecto, y el ser absoluto o suficiente o necesario o causa. Por lo tanto, habíamos visto que el ser necesitado y el ser contingente, el ser pobre, el ser que no es por sí mismo, que tiene límites, que es y deja de ser, necesita de una causa necesaria. Por lo tanto, esta causa necesaria es una, racionalmente hablando, los filósofos la han concebido, y entonces, como conclusión, podemos decir que de ahí viene el hecho de que se instaure las creencias en la pluralidad de Dios o de dioses como algo, como un dogma de fe opuesto a la razón, y
como algo de lo cual o sobre lo cual en principio no se podría discutir. Desde el punto de vista del Islam sí se puede discutir. La razón sí puede concebir que la creencia en una causa necesaria y autosuficiente necesariamente es absoluta, y si consideramos una multiplicidad en esa esencia, es desde el punto de vista racional y ontológico, en el orden del ser, un error. Luego vamos a ver el tema de el monoteísmo en los atributos.